Cuarto de guerra. ¿Crees en Dios? Una pregunta de vida o muerte. En una pequeña aldea remota, una joven de 17 años enfrentaba una prueba inesperada. El aire estaba cargado de tensión mientras un hombre con mirada severa la interrogaba. Mientras ella sostenía su pequeña Biblia, aquel hombre le preguntó: ¿crees en Jesús? La joven sintió un nudo en la garganta. Era una pregunta de vida o muerte, una encrucijada entre su fe y su existencia. Sí, creo en Jesús, respondió con voz firme. ¿Por qué?, insistió el hombre, como si buscara una fisura en su convicción. Antes de que pudiera articular una respuesta, un trueno retumbó afuera. La tormenta arreciaba y la joven se aferró a su fe como a un ancla en medio del caos. El hombre no esperó más. La miró con desprecio. Sin más palabras, apretó el gatillo. La joven cayó al suelo, pero su fe en Dios permaneció intacta hasta el último suspiro. Aquella pequeña aldea se convirtió en un testimonio silencioso de su fe inquebrantable. ¿Por qué crees en Jesús? En la quietud de la medianoche, se arrodilló para orar en el huerto que solía visitar con sus discípulos. A ellos les había advertido: oren para no caer en tentación. Y en la soledad del huerto elevó su plegaria: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con fervor incrementado, oró hasta que su sudor se tornó en gotas gruesas como sangre que caían al suelo. Pronto, los soldados arribaron para arrestarlo, traicionado por uno de sus más cercanos. Según el Evangelio de San Juan, al preguntar por Jesús de Nazaret y al oír su respuesta, «Yo soy», los soldados retrocedieron y cayeron al suelo ante la autoridad de su voz. Pedro, impulsado por la lealtad, hirió a un sirviente del sumo sacerdote, pero Jesús, en un acto de compasión, sanó al herido y se entregó pacíficamente, eligiendo la obediencia a la voluntad divina sobre la libertad terrenal. Fue llevado ante el sumo sacerdote, donde sufrió interrogatorios y golpes. Posteriormente, compareció ante Pilato, el gobernador romano. Los líderes religiosos clamaban por su crucifixión, acusándolo de blasfemia por proclamarse Dios. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió ante la presión y ordenó su flagelación. La mañana lo encontró azotado y golpeado hasta quedar irreconocible. Le colocaron un manto sobre las heridas, que al secarse y ser arrancado, desgarró su carne una y otra vez. Se mofaron de él, coronándolo con espinas que penetraron su piel hasta teñir de rojo su semblante. Ante la insistencia de la multitud y la indiferencia de Pilato, Jesús fue condenado a la crucifixión. Cargó su cruz hacia el Gólgota, tropezando bajo su peso hasta ser clavado y elevado para expirar ante la mirada de todos. Mateo relata que podría haber convocado legiones de ángeles, pero se abstuvo, consciente de que su sacrificio redimiría los pecados de la humanidad y abriría el camino a la presencia de Dios. Tras su muerte, fue sepultado en una tumba prestada, mas su estancia fue breve. Al tercer día resurgió victorioso, portando las llaves de la muerte y el Hades. Su resurrección marcó el inicio de una nueva creación, hijos e hijas de Dios destinados a la vida eterna. El temor inicial de sus seguidores se transformó en valentía tras su resurrección. Jesús los confortó y fortaleció,
y tras su ascensión, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, infundiéndoles audacia. En un solo día, 3.000 almas se unieron a su causa en Jerusalén. Con renovado coraje, difundieron el Evangelio por el mundo, enfrentando el martirio sin renegar de su fe. Valientes, hombres y mujeres de inmensa fortaleza que dedican su existencia al bienestar ajeno. El teniente en su lecho de muerte se dirigió al joven soldado, el receptor de su último sacrificio, y con un hálito de vida le imploró: hazlo valer. El técnico naval, enfrentando una radiación mortal para reparar su barco, pereció en su misión, pero su acción heroica aseguró la supervivencia de la tripulación. El operario, en un asteroide en curso de colisión con la Tierra, sufre un desgarro en su traje espacial, quedando a merced del vacío. Con determinación, activa el dispositivo nuclear que parte en dos la amenaza celeste, ofrendando su vida por la de la humanidad. Entendemos el heroísmo, pero los mártires son un enigma. Muchos mártires mencionados en las páginas del Nuevo Testamento y de la historia de la Iglesia podrían haber evitado la muerte simplemente renunciando a Jesucristo. ¿Por qué no negaron ser cristianos para salvarse? ¿O por qué no ocultaron su fe? Jesús proclamó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De manera no siempre evidentes, estos mártires, estos defensores de la fe, han entregado sus vidas de forma heroica por nosotros. ¿Cuál fue la razón de su muerte? Estos tres jóvenes del libro de Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia, incluso la muerte, sin renunciar a su fe. Ellos expresaron lo siguiente: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Siglos después, en el Evangelio de Juan, Jesús tuvo una conversación reveladora con Pedro. Le dijo que llegaría el día en que Pedro moriría como mártir. Al escuchar esto, Pedro vio a Juan y preguntó: «Señor, ¿y qué hay de él?». Jesús le respondió: «Si quiero que él permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Ambas historias nos enseñan que debemos seguir nuestros principios y nuestra fe con firmeza, independientemente de las circunstancias y del destino de los demás. La lealtad y el compromiso personal son lo más importante. El propósito de este video no es intentar explicar la muerte de los mártires, sino honrar su convicción, su compromiso y su fe, y fortalecer la tuya. Cada uno de nosotros debe seguir a Jesús por sí mismo. Tal vez nunca te enfrentes a la decisión de morir por tu fe, pero cada día te enfrentas a la decisión de vivir conforme a ella. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos insultan y nos persiguen. Incluso cuando estaba en la cruz, pidió a Dios que perdonara a quienes lo estaban crucificando. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, expresó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al escuchar las historias en este video, te darás cuenta de un patrón conmovedor. Estos hombres y mujeres de Dios, en medio de su sufrimiento y tormento, se preocupaban más por la salvación de sus torturadores que por sus propias vidas. En lugar de odiar a quienes les hacían daño, se aferraban a la esperanza
de que estos también pudieran encontrar redención. Dios nos llama no a odiar a los malhechores, sino a orar por ellos y a traerlos a su familia como hermanos y hermanas, incluso en las circunstancias más desesperadas. Algunas muertes parecen sin sentido, pero Dios las ve de manera muy distinta a nosotros. Como expresó el historiador cristiano Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Algunos fueron brutalmente torturados por negarse a traicionar a sus compañeros. Otros se mantuvieron firmes, sabiendo que ceder incluso un poco podría destruir la fe de muchos. Algunos no pudieron permanecer callados, sintiendo la responsabilidad de hablar del amor de Dios a los crueles hombres que los rodeaban, para que también ellos pudieran ser salvados. Y algunos, sencillamente, estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por aquel que dio la suya por ellos. Las llamas no serán nuestro final. A través de ellas alcanzaremos una vida más gloriosa. Lo expresó Julius Palmer, quemado en la hoguera en Inglaterra en 1556. Este es el final de mi camino terrenal. Para mí es el amanecer de la verdadera vida. Lo dijo Dietrich Bonhoeffer, colgado en Alemania en 1945. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo expresó el apóstol Pablo, decapitado en Roma en el año 65 después de Cristo. A menudo los actos heroicos son desgarradores y hay un tiempo para lamentarnos, pero debemos avanzar y desentrañar el secreto de los mártires presentados en este video. Estos creyentes tenían una certeza absoluta en la vida eterna. Estaban convencidos de que sus vidas no estaban terminando, sino que estaban intercambiando sus días en la tierra por una existencia mejor junto a su Señor en los cielos. A lo largo de la historia, muchos han entregado sus vidas para que hoy puedas experimentar la fe y las libertades que disfrutas. Hebreos capítulo 11, verso 33 al 38 nos dice: ¡Oh, la fe inquebrantable de estos héroes! Por ella conquistaron reinos, impartieron justicia y vieron cumplidas las promesas divinas. Cerraron las fauces de leones hambrientos y extinguieron las llamas más voraces. Esquivaron el filo de la espada y, en su debilidad, encontraron una fuerza sobrehumana. Se alzaron victoriosos en la guerra, poniendo en fuga a ejércitos enteros. Mujeres valientes recibieron a sus muertos resucitados, mientras otros soportaron tormentos inimaginables, rechazando la liberación para alcanzar una resurrección aún más gloriosa. Algunos sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados y muertos a filo de espada. Vagaron por desiertos y montañas, cubiertos de pieles, pobres, angustiados y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Eran peregrinos en la tierra, buscando una patria celestial. Sus vidas fueron un testimonio de la fe que trasciende el sufrimiento y la persecución. Que su ejemplo nos inspire a perseverar en la carrera que tenemos por delante, confiando en que Dios nos recompensará por nuestra fidelidad. Tú también puedes decidir mantenerte firme en tu fe. Dios te honrará y te permitirá transformar el mundo que te rodea. Inspirados por la valentía inquebrantable de aquellos que dieron sus vidas por amor a Cristo, elevemos nuestras oraciones por los hermanos y hermanas que hoy enfrentan persecución por causa del Evangelio. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que protejas y fortalezcas a nuestros hermanos y hermanas que sufren persecución por seguir a tu Hijo. Concédeles la misma fe inquebrantable
que tuvieron los mártires, para que puedan mantenerse firmes en medio de la adversidad. Te pedimos que les brindes consuelo en su dolor, esperanza en medio de la desesperación y valor para proclamar tu nombre sin temor. Que tu Espíritu Santo los llene de paz y fortaleza y que tu amor los sostenga en cada prueba. Te pedimos que ablande los corazones de sus perseguidores para que puedan conocer tu verdad y experimentar tu amor transformador. Que tu reino se extienda a través de su testimonio fiel y que tu nombre sea glorificado en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.